Amigos, bueno, es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa. El próximo bloque, el segundo bloque, contará con la presencia de María Solange Moreira Díaz, que es presidenta de la Administración Nacional de Correos, nacida en Rivera y estudiando licenciatura en Relaciones Internacionales en la UDELAR. Fue primero vicepresidenta del directorio de la Administración Nacional de Correos, asumiendo como presidenta del mismo en esta administración. Y comenzando ya el programa, el doctor Jorge Lanzaro. ¿Cómo está, Jorge? ¿Bien? Muy bien, Sonia, muy bien, muchas gracias. Con todo gusto. Y varios temas. La realidad nuestra de cada día, Argentina, Venezuela, por lo menos en el plan de estos 22 minutos. Yo te propongo analizar, Jorge, al comienzo, como decíamos, posibles causas para explicar la fuerte baja en la popularidad del actual gobierno. Comenzar por eso. Bueno, eso no sé, yo realmente no soy un especialista en opinión pública, de modo que no te podría dar muchas explicaciones. Es cierto que ha sido un año complicadísimo. Yo diría que, y creo que todo el mundo lo dice, desde los propios gobernantes, más complicado que lo que suelen ser los primeros años de cada gobierno y más complicado de lo que suelen ser los trámites presupuestales, que son trámites en donde las posiciones se erizan, se juegan bastantes cosas para el quinquenio. En este caso la previsión es por 2 años, pero de todas maneras. Y creo que hubo un periodo extraordinariamente movido y conflictivo. Y es un poco paradójico porque, Sonia, resulta que el Frente Amplio es el partido de izquierda más grande de América Latina en términos comparativos, sí. Obviamente, en términos relativos. Es un partido que se transformó con la última elección, al tener 3 elecciones consecutivas ganadas con mayoría absoluta parlamentaria, se transforma técnicamente en un partido predominante. Desde el punto de vista de la ciencia política, un partido predominante es un partido que gana 3 elecciones seguidas con mayoría absoluta. Y esto no había ocurrido. En realidad, incluso no ha ocurrido ni siquiera en la larga periodo del Partido Colorado, que fue muy predominante, pero nunca llegó a tener ese. Pero además el Frente Amplio es predominante, como tú bien sabes, no solo a nivel de las instituciones de gobierno, de instituciones políticas, sino también en los territorios de la sociedad civil, en el sindicalismo, en el movimiento estudiantil, en las organizaciones sociales, en la cultura, en el periodismo, entre los intelectuales, y en el sistema educativo, un dominio del sistema educativo muy importante. Quiere decir que tiene predominio político por tener mayorías y tiene al mismo tiempo un cierto predominio político, ideológico, cultural a nivel de la sociedad civil y sus Ahora, vos estás marcando la complejidad para entender eso, porque la conflictividad, por ejemplo, que le plantea el PIT a este gobierno no es la que le entonces justamente la idea es decir, bueno, como un partido que entra en su tercer gobierno con esa ventaja comparativa que no es común, que es una holgura importante, mayoría parlamentaria, se encuentra con este perfil. Bueno, la explicación está, yo diría, en varias cuestiones, pero básicamente en que hay una dificultad al interior de este conjunto, al interior del Frente Amplio, y en la relación con los movimientos sociales y particularmente con el sindicalismo. Entonces, este Frente Amplio predominante frente al Partido Nacional, frente al Partido Colorado, a los otros partidos, se encuentra que en su propia casa, en su propia cocina, tiene una situación compleja. Una situación compleja que, por lo pronto, han cambiado bastante las cosas. Sí, el Parlamento se ha corrido bastante a la izquierda. Bueno, el Frente Amplio en su conjunto se ha corrido un poco a la izquierda. Es decir, las mayorías parlamentarias de los sectores que se inclinan más hacia la izquierda dentro del Frente Amplio son importantes. Es decir, el MPP tiene prácticamente la mitad del número de parlamentarios del Frente Amplio. Una situación que, no sé, me parece que habría que remontarse al Partido Comunista en el año 89, pero claro, en otras condiciones y sin gobierno. Sí. Es un elemento importante. El segundo elemento importante es
es un poco también la estructura de liderazgos. Cuando llegó al gobierno por primera vez, Tabaré Vázquez era el jefe de gobierno y era el jefe del Frente Amplio. Y eso ya no ocurre de la misma manera. Ya no ocurrió con Mujica, que no fue jefe de gobierno y jefe del Frente Amplio unitario, y tampoco ocurre esta segunda vez con Vázquez. Porque se encuentra se encontró con una disputa en las primarias, se encontró ya su liderazgo no tiene aquel asentamiento, aquel reconocimiento, que de todas maneras no es que fue el mar de la tranquilidad, porque tuvo varios problemas, incluso con su propia bancada en el primer gobierno, como tener que vetar la ley del aborto, por ejemplo. Entonces, me parece que eso es importante. Y aquí hay un punto interesante. El Frente Amplio se ha transformado en la tercera tradición del país. Es decir, es un partido tradicional más en cierto sentido. Por supuesto que con su identidad propia, con sus lógicas propias que lo distinguen de los dos partidos tradicionales históricos, fundacionales. Pero hay algo que los otros partidos han tenido, y han tenido sobre todo cuando están en el gobierno, que el Frente Amplio todavía no le calza bien, no encuentra bien. Es decir, el Partido Colorado, por ejemplo, digo, dos grandes sectores, o dos grandes corrientes, y dos grandes cabezas, y dos grandes referentes. Por ejemplo, Valle, Sanguinetti. Entonces, la relación de gobierno se da en el terreno del Parlamento, pero también en el terreno de las relaciones jefe a jefe, llamémosle. Y acá esto también es una dificultad, porque resulta que si bien el presidente jugó fuerte de entrada para marcar su presencia, su fortaleza inicial, en la gestualidad del gobierno, en las formalidades, en el empaque personal, en la ropa, en el orden, en fin, una serie de cosas que marcaban diferencias con respecto a Mujica, y además nombra el gabinete y se lo pone encima de la mesa al otro jefe del Frente Amplio. Y el otro jefe del Frente Amplio responde, reclamando algún cargo importante, como el CODICEN, por ejemplo, que ya hemos visto los lodos que eso trajo, y también un poco, yo diría algo así como, no actuando como el partener, el jefe, por lo menos hasta ahora. Yo creo que esto ha cambiado en los últimos días. Pero estamos hablando del año malo, del año feo. Entonces, Mujica paseando por el mundo, predicando, visitando gente. Fíjate tú que estaba Tabaré Vázquez en París en una visita oficial viendo al presidente Hollande y Mujica predicando en Sciences Po, en la Fundación de Ciencia Política de París. Ni se vieron, ni se cruzaron, ni siquiera en el hall de la Embajada Uruguaya. Entonces hay un poco de eso, es decir, no sé si le habrá dicho, arreglátela un poco solo. Y yo creo que ahora eso ha cambiado en dos sentidos. Me parece que Vázquez sale más hacia afuera, busca y interviene, hace exposiciones, ha dado hasta entrevistas de prensa, cosa que no es muy usual en él, y se lo ve más locuaz, digamos, que cuando había hecho del culto de ser dueño de sus silencios una de sus capitales y una de las diferencias importantes con Mujica, que es un locuaz importante. Y también ahora se ha visto que del lado de Mujica hay una aproximación, una conversación, se juntan, conversan y hablan. Me parece que eso es positivo, porque efectivamente tiende a ordenar de alguna manera, en el sentido que te decía, es decir, si hay dos referentes importantes en un partido, esos referentes son los responsables de que el gobierno esté cada uno en el lugar que esté, obre de esa manera. Yo creo que ha habido algo de eso en ese sentido. Ahora, no puede ser o no será o no habrá sido que los números se les crea o no se les crea, pero los números estaban en un 29, 30
prácticamente todas las encuestas. Fue una caída muy fuerte de la popularidad de Vázquez, sí, muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces ahí es que se dan los dos fenómenos que vos señalás. Vázquez sale, Vázquez se muestra más locuaz, Vázquez se muestra que estaba totalmente ausente. Pone el cuerpo, como dicen incluso en la Argentina, ¿no? Que vamos a ir a la Argentina. Pero, y además habla con Mujica. Mujica, a ver qué pensás vos de esto. Mujica desmiente algo que había empezado a decirse, algo que había sido instalado desde la 711, que él iba a ser, junto con Astori, el binomio candidato para la próxima elección. Desmiente. Bueno, sí, supongo que no hay por qué no creerle en principio, pero si uno tiene también los antecedentes para saber que Mujica cambia de opinión con una facilidad bastante Así como importante. te digo una cosa, ¿no? Y bueno, y además todo buen candidato lo que tiene que decir es que no es candidato. Es decir, que bueno, ya llegaremos al río allá para cruzar el puente. Ahora, de cualquier modo, lo que vos estabas diciendo... Es importante que de alguna manera, es decir, tiene que dejar siempre esta cosa en el calendario, porque no te olvides que buena parte de la fuerza de los liderazgos es que son liderazgos que continúan, porque si se sabe que una persona se va a jubilar, la gente se empieza a apartar y a probarse las pilchas que va a dejar. Entonces, tiene que dejar de alguna manera zumbando la idea de que puede ser, y evidentemente lo puede llegar a ser incluso en este país, que la gente se pregunta qué va a hacer cuando sea grande a los 40 años, el presidente puede tener 85. En fin, por lo menos él dijo que le gustaría, que no es que le faltaran ganas, pero sí conciencia de la edad. Sí. Pero bueno, quedó ahí picando, como dijiste vos, y los liderazgos en eso. Pero ese es otro problema del Frente Amplio, ¿no? A ver. El problema que vemos en América Latina, cuando lleguemos a alguno de estos casos, sí. Es decir, Dilma no es Lula, el Brasil se gobernó durante 20 y pico de años con dos grandes cabezas, con dos grandes liderazgos, Fernando Henrique Cardoso y Lula, dos grandes liderazgos, dos grandes presidencias. Maduro no es Chávez, es decir, hay liderazgos muy importantes que sostienen sus sistemas políticos, como el de Evo Morales, el de Correa, pero son situaciones en que, incluso a falta de partidos, como hay en esos casos, los liderazgos son mucho más importantes. En el caso del Frente Amplio, lo que estamos llegando es al fin del ciclo, de un ciclo de liderazgos. Y para el Partido Colorado fue muy importante llegar al fin del ciclo de los liderazgos. Se terminó de alguna manera el periodo en que Sanguinetti y Valle fueron, digamos, desde la transición democrática, para no remontarnos al periodo anterior a la dictadura, los dos conductores del Partido Colorado. El Partido Nacional ha logrado quizá mejor remontar el tema del ciclo de liderazgo de la calle Padre, con la presencia renovada de Larrañaga y con la aparición de Luis Lacalle Pou. En fin, pero para el Frente Amplio, los tres grandes, ¿no? Los tres grandes, Astori, Mujica y Vázquez, están en un momento de, llamémosle, prejubilatorio. Prejubilatorio, ahí está, por lo menos prejubilatorio. Y entonces empiezan a mover las fichas, los movimientos subterráneos y no tan subterráneos en torno a una eventual sucesión de estos tres líderes. Ahora, Jorge, hay momentos en los cuales uno piensa que para un frente amplista o siente el mayor enemigo es otro frente amplista. Yo estaba leyendo el enfrentamiento entre figuras de la 711 por el tema ANCAP, ¿no? Y bueno. De la 711 y Esteban Valenti. Y realmente eran planteos de enemigos. Duros, sí. Eran planteos muy duros. Sí, duros, enemigos. efectivamente. Lo que pasa es que ahí hay un problema complicado en la ANCAP, sin ninguna duda. Sí. Pero también hay en juego, ¿no? Sendic es uno de los posibles, de los favoritos
para la carrera que viene, como lo es Daniel Martínez, por ejemplo. Daniel Martínez está en una situación, en una posición especial, que se va a jugar mucho sus jinetas en la gestión municipal, pero resulta que Sendik está, con el tema de la gestión de ANCAP, pero también en la posición específica en la que está. Sendik tiene una posición bifronte, en el sentido institucional, porque es presidente del Senado y de la Asamblea General y es miembro del Ejecutivo, porque además se ha seguido sistemáticamente la práctica de su participación, de la participación de los vicepresidentes en el gabinete. Y es bifronte en el sentido de que sus relaciones con Vázquez y con Mujica son razonablemente buenas y entonces también. Podría ser quien tenía una función de equilibrios, una función de aceite, de pontazgos en estas escaramuzas que hemos visto. Y bueno, no lo hemos visto del todo funcionar en esos términos, así que habrá que ver cómo sigue la película también para él. Ahora, a propósito de esto justamente, en esta situación en la cual uno cree advertir un desgaste, ¿es inevitable? ¿Es realmente un desgaste lo que hay? ¿Vos sentís que cuando estás hablando además de renovación, estás hablando de cambios importantes, ¿no? Es decir, ¿cómo hace el FA para saltar al futuro? Bueno, es de las cosas más difíciles que tienen los partidos y de las cosas más difíciles para los propios liderazgos, para los propios líderes. La sucesión es digamos, el horcón del medio. Fíjate tú que un líder tan importante como era el doctor Sanguinetti en su momento tuvo dificultades para imponer su candidatura y Jorge Valle le ganó la cuereada a Tarigo en unas internas gemidas. Sí. O sea que allí hay, lo mismo le pasó a Tabaré Vázquez cuando propuso la candidatura de Danilo Astori y Mujica ganó las primarias, ganó la interna. Es muy difícil la sucesión. La sucesión es un tema que para los partidos es difícil. Es muy difícil la producción de liderazgos. Los liderazgos no se inventan, llevan mucho tiempo producirlos, se necesita muchos ingredientes personales, políticos, colectivos, individuales. Son producciones difíciles, no hay esos liderazgos emergentes que hacen un flash en el espacio. Al revés, uno diría que los mejores liderazgos son aquellos que se van amasando despacito, con un metabolismo bien gradual. Y aquí, aquí está planteado esto de alguna manera. No parece sencillo que Danilo Astori pueda ser otra vez un candidato, un precandidato o un acompañante de fórmula, puede ser, pero no sabemos. Mujica ha dejado esta interrogante pendiente. Pero bueno, hay otras figuras. La figura de Sendik me parece que es una de las que está en el tablero, y la figura de Daniel Martínez seguramente la vamos a detallar. Fíjate que en un instante vamos a estar yendo a Argentina, ¿no? Con eso que yo no sé si llamarle culebrón, porque esto de que voy, de que no va, vos lo definiste. Pero antes de eso, justamente, en Chile, una mujer. En Brasil, una mujer. En Argentina, hasta hoy, una mujer. Y aquí, realmente, con una cantidad de avances en el caso de la fuerza política, ¿qué mujeres dirías vos, por ejemplo? Constanza Moreira salió a disputarle. Era muy difícil disputarle el cetro a Tabaré Vázquez, Fue una acción corajuda y arriesgada, en realidad. Efectivamente, recordemos que las primarias fueron importantes para el Frente Amplio. Importantes no, porque la ventaja de Tabaré Vázquez era grande y tenía todos los aparatos, pero efectivamente hubo una disputa que ya el Frente Amplio ha tenido otras veces.
recordemos que el Frente Amplio, digo, competencias de estas ha tenido. Obvio. Danilo Tabaré, Sereñi, Mujica, Danilo, en fin, digo, no es. Sí. Pero como tú decís, bueno, esta vez fue una mujer la que fue desafiante, digamos. Y bueno, y está allí, no sé, yo no diría que es una candidatura a descartar, pero tampoco veo que sea una candidatura muy visible o muy de las que están en la primera fila, pero perfectamente puede serlo. ¿Por Ahora, qué no? en el plano de lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Finalmente, Lanzaro, ¿existe la voluntad de construcción de un liderazgo? Mi pregunta es, ¿de dónde viene la construcción de un liderazgo? De la competencia política. El liderazgo se hace compitiendo. Sí. Es como andar en bicicleta, se arregla pedaleando. Si uno para de pedalear, se cae. No se va uno a la casa y arma construye con un mecano un liderazgo. No, el liderazgo se hace en competencia, se hace en la vida política cotidiana. Y eso es la experiencia uruguaya, con un agregado importante en el caso uruguayo que es muy importante y una gran ventaja comparativa para el sistema político uruguayo, para la democracia uruguaya con respecto a otros países, que los liderazgos se amasan dentro de los partidos. Y esto es muy importante también, es decir, no es solo una competencia abierta, sino una competencia que tiene que transitar por una suerte de juego de una afuera y una adentro. Es decir, uno tiene que abrirse camino en el horizonte de los ciudadanos, del público, de la audiencia, de la opinión pública que tú evocabas, y al mismo tiempo tiene que jugar bien adentro. Entonces, eso es un trabajo complicado. Y si uno mira el espectro, algunos de los liderazgos que hemos tenido desde la vuelta a la democracia hasta ahora han sabido jugar en los dos terrenos muy bien, otros no tan bien, y a algunos les ha ido mejor en uno de los terrenos y a otros en otro. Pero no te puede ir bien afuera y mal adentro, porque eso después de alguna manera se paga. Mirá, ya que evocabas Bachelet pagó caro salir por los palos, a jugar, digamos, no en contra de los partidos, pero al margen de los partidos, y al rato tuvo que volver a recomponer su gabinete, digo, en el primer gobierno, ¿no? ¿Y qué crees que va a pasar en Brasil con Dilma? Ay, no, pero bueno, ¿cuánta plata trajiste? No sabemos, nadie sabe, es muy difícil. Todo indica que ha perdido la mayoría, que tiene un liderazgo muy disminuido y que siempre fue mucho más bajo que el de Lula, en una situación complicada económicamente, pero sobre todo complicada políticamente. Perdió su mayoría parlamentaria en un país donde hay un sistema de partidos muy plural, muy complejo, es un sistema multipartidario y las coaliciones son de muchos partidos. Y la coalición gobernante es una coalición con varios partidos, pero sobre todo con un gran socio que es el PMDB, que ha sido socio de todos los gobiernos, pero que esta vez se ha declarado por lo menos mayoritariamente en rebeldía, bueno, empezando por el vicepresidente. Exacto. Y entonces la situación es muy complicada, es decir, cómo se va. Yo no sé si va a haber impeachment, pero lo que está claro es que va a haber un gobierno muy mortecino, aun cuando no haya impeachment. Y finalmente, Argentina y Venezuela, porque en el caso de Argentina, ¿verdad? De pronto, hablo a nivel popular, no tanta gente hubiera festejado el triunfo de Scioli, el triunfo kirchnerista. De pronto no tanta gente lo hubiera festejado, pero ¿cómo ves vos, es decir, la continuidad kirchnerista, ¿no? Y las relaciones con nosotros estaban bastante complicadas, pero ¿cómo ves vos a Macri? Mira, yo digo, ya que decís Argentina y Venezuela, te diría una cosa que me parece, son dos situaciones muy distintas, sin ninguna duda muy distintas, dos complejidades muy distintas, pero hay una cosa que es bastante importante, me parece a mí. América Latina ha experimentado un periodo de democracia
continuada de muchos años de democracia, con algunos episodios, con algunos tropezones, pero digamos, con varias décadas de democracia que no hemos tenido en prácticamente todos los países. Esta es una novedad histórica para América Latina. Dentro de esa novedad histórica hubo una segunda novedad histórica muy importante, y es que las izquierdas accedieran al gobierno por elecciones, cosa que no había sucedido, y si había sucedido, como en el caso de Allende, tuvo un fin trágico. Entonces, que las izquierdas hayan accedido al gobierno y hayan podido gobernar ha sido una prueba muy importante para las democracias de América Latina. Me parece que es realmente muy importante. Ahora parece que América Latina está enfrentada o estaría enfrentada a un segundo desafío, que es la alternancia de gobiernos de izquierda y en algunos casos de gobiernos de izquierda de largos años, de periodos prolongados, a gobiernos de otro color, de centro derecha. Entonces, para la democracia latinoamericana, el juego de la alternancia, en principio, digo, más allá de las inclinaciones políticas de cada uno, de las simpatías de cada uno, la alternancia es buena para la democracia. Es bueno que haya alternancia, es bueno que haya equilibrios políticos, es bueno que haya juegos de oposición y gobierno. Venezuela ha tenido una situación prolongada de un gobierno chavista sin oposición efectiva. La oposición venezolana ha sido desastrosa. Primero jugó a la abstención y le dejó una ventaja brutal a Chávez, que capaz que lo hubiera ganado igual, pero se la dejó por las dudas. Luego jugó al golpe, luego jugó al impeachment, bueno, al referéndum revocatorio. Y después, recién a las cansadas, ha empezado a unificarse, ha empezado a buscar, a encontrar sus unidades y su forma de transformarse en una oposición más competitiva, y se produce este resultado del domingo pasado, que es realmente muy significativo, muy importante. Y entonces, en ese sentido, hay que festejar. Hay que festejar, digamos, desde el punto de vista democrático, más allá de las simpatías de cada uno. Y al mismo tiempo abre un capítulo de preocupación importante, porque la oposición gana el Parlamento en forma rotunda, con mayorías importantes, pero el gobierno sigue siendo el gobierno de Maduro y no se gobierna desde el Parlamento. Desde el Parlamento se pueden hacer varias cosas. Entonces, Venezuela tiene que aprender algo que ha olvidado en estos últimos 20 años. Es equilibrios, es diálogo, es relación de poderes institucionalmente regulada, es esquivar la concentración formidable del poder en manos del Ejecutivo, en manos del presidente que ha tenido. Venezuela es un caso que ciencia política elegantemente se llama de autoritarismo electoral, es decir, que se llega por elecciones y repetidas elecciones, mandatos electorales rotundos, pero el gobierno deja mucho que desear en materia democrática por esa concentración formidable de poderes. Y en parte porque eso es responsabilidad también, no solo del gobierno, sino del déficit de la oposición, de que no hay una oposición efectiva. Bueno, ahora hay una oposición que es una oposición muy colcha de retazos, en fin, que tiene que encontrar su camino. Y bueno, Venezuela abre un capítulo de preocupación, y ojalá que los venezolanos encuentren de un lado y de otro responsabilidad política, que no se transforme esto en una guerra de guerrillas. Y en la Argentina pasa algo parecido, lamentablemente, es decir, no es el caso de Venezuela, no tenemos una situación de autoritarismo electoral para nada, es un sistema muchísimo más democrático, sin ninguna duda, con otro funcionamiento de las instituciones. Hay concentración de poderes, pero hay otros equilibrios de poder. Y ahora gana Macri con una coalición que tiene que tejer mucho, sí, donde hay realmente composiciones, es un buen patchwork, pero ya vimos que algunos de los socios principales, como Sanz, ya se fue para la casa porque extrañaba a los nenes. Entonces, es un problema serio desde el lado del punto de vista de la composición del gobierno. Pero ese gobierno, a su vez, tiene una estructura parlamentaria
complicada, donde el peronismo tiene todavía, bueno, mayoría en el Senado y una fuerza muy importante en diputados. Y los argentinos, y la Argentina tiene esa costumbre de negociar, se negocia con los gobernadores influyen sobre sus senadores, es decir, esas mayorías son lábiles, son mucho más manejables y menos rígidas y disciplinadas que otras mayorías. Pero es un capítulo difícil. Entonces yo digo, desde el punto de vista de América Latina, lo interesante es que efectivamente se produzcan estas alternancias. Ya se produjo en Chile, fuimos a un gobierno de centro-derecha, volvimos a un gobierno de izquierda. Bueno, se está produciendo en la Argentina. No sabemos cómo se va a desenvolver el juego en Venezuela, pero desde el punto de vista de la democracia son ganancias y al mismo tiempo preocupaciones. Lo que no haría yo sería pensar que hay ahora una especie de onda de que todo, como un dominó, cambie, que se va a volcar todo hacia el centro derecha. Habrá que ver en cada caso cómo se juegan los partidos. Me parece que no es el caso de Bolivia, no sé si será el caso de Uruguay. Veremos cómo evoluciona Brasil y Ecuador. Jorge, como siempre, un gran gusto. Mucho gusto. Seguimos juntos después de la pausa. Un gran gusto recibir a María Solange Moreira Díaz, presidenta de la Administración Nacional de Correos, que nació en Rivera, que estudia licenciatura en Relaciones Internacionales, está en la UDELAR, cuarto año en curso, que asumió como vicepresidenta del directorio de la Administración Nacional de Correos en el 2010 y el 2014 supone su asunción como presidenta. Pertenece al MPP y te agradezco fuertemente aceptaras venir. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, gracias Sonia por la invitación. Para mí además es un honor estar en este canal y sobre todo ser entrevistada por usted. Muchas gracias por eso. ¿Por qué hace política? Todos hacemos política en realidad. Yo en este momento mi militancia como política está prohibida por la Constitución, pero sin embargo yo creo que que todo ciudadano y ciudadana que tiene ciertas responsabilidades, que siente responsabilidades por desarrollar o contribuir en el desarrollo de ciertas políticas públicas, terminamos militando y haciendo política. Hoy, siendo presidenta del Correo Uruguayo, ese es mi rol. Siendo, en definitiva, quien dirige la empresa, una empresa pública en particular, nuestra obligación es precisamente garantizar que todos los uruguayos y las uruguayas tengan sus derechos, el goce pleno de sus derechos. Eso también es hacer política, pero en otro sentido no lo puedo hablar. En ese sentido, el presidente Mujica... El presidente Mujica dijo, y el expresidente Mujica también lo dijo, que la reforma del Estado, él no la llamó reforma del Estado, él habló del funcionariado público del Estado, ¿verdad? Se la había llevado puesta, que no había podido. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las empresas públicas? ¿Qué pasa con los funcionarios públicos? ¿Por qué Mujica no pudo? ¿Por qué Tabaré no pudo tampoco ni siquiera creo que dar la madre de todas las batallas? ¿Por qué? Qué pregunta difícil me hace usted, Sonia. Porque en realidad yo puedo dar mi opinión desde lo que estamos vivenciando en el Correo Uruguayo, sobre todo porque yo tengo la experiencia de 20 años. Exacto. Y yo creo que el punto fundamental... Usted pertenece al Correo. Yo soy del Correo. Ahí está. Además de quererlo, el Correo. Los cambios, sobre todo en cómo el funcionario público debe abordar su tarea como tal, de pasar a ser funcionario público a ser servidor público, yo creo que es un cambio cultural. Que no se puede hacer lamentablemente de un día para el otro, de un año para el otro, porque requiere realmente un trabajo permanente y un compromiso desde el corazón, si se puede decir, de un servidor público, en entender que estamos en este lugar que es un privilegio,
que muchos compatriotas no lo tienen y que además quien paga nuestros sueldos es la gente, nuestros dueños, el dueño de las empresas públicas es la gente. Considerando eso, es fundamental que uno lo tenga presente, por todas las garantías que nos da ser funcionarios públicos. Nosotros debemos, en consecuencia, hacer el mejor trabajo posible, incluso más que estando en una empresa pública. Ahora, lo que usted me está diciendo es lo que planteamos, lo que queremos y lo que deseamos, pero yo vuelvo a lo que dijo Mujica. Me lo llevaron puesto, o me lo llevé puesto, o no pude. Recuerdo que en alguna entrevista también me dijo, en un país en el cual el objetivo es ser funcionario público, no hay futuro. Yo creo que el camino, bueno, usted sabe seguramente mi admiración por el presidente Mujica, es honesta, sincera, manifiesta, sobre todo por todas sus declaraciones que a mí me conmueven mucho y que me hacen tratar de mejorar como persona. Pero en realidad yo creo que la gran dificultad es cómo hacemos para que este capital social que tiene el país, que son los funcionarios públicos, que son los servidores públicos, logren mejores resultados, logren una mejor eficiencia y una mayor productividad. Y eso es un cambio cultural. Cuando nosotros tenemos un sueño, una utopía, queremos llegar a que la reforma del Estado, o dicho de otra forma, que los funcionarios estén hacia la función, se dediquen a la función, sean servidores, cuando uno se topa con esa realidad, con ese sueño, se topa con una realidad de que es difícil, porque son generaciones que hay que ir acostumbrándolas, que hay que ir enseñándolas también, formándolas para ser efectivamente lo que deben ser. Pero existen funcionarios públicos que son excelentes funcionarios. No, eso está fuera de discusión. Como hay médicos que son excelentes, como hay profesores que son excelentes, Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que la fuerza política a la cual usted pertenece, y es claro que no puede hacer una militancia en ese sentido, pero la fuerza política a la cual usted pertenece ha planteado la madre de todas las batallas y la ha planteado también Mujica, y ambos presidentes han reconocido que no han podido. Y no han podido por lo que usted dijo, porque es un cambio cultural muy fuerte. Entonces mi pregunta es, si el doctor Tabaré Vázquez supuso el acceso de la izquierda al poder, hablo de la IM en su momento, ¿verdad? No solamente el gobierno nacional. ¿Qué es lo que ha impedido? Si, como dijo recién el doctor Jorge Lanzaro, el Frente Amplio es un caso único, tiene 3 gobiernos consecutivos con mayoría parlamentaria absoluta. Entonces, tiene además un predominio en la cultura, en una cantidad de campos. ¿Qué es, Solange, lo que impide? ¿Cuál es el Real de Azúa? El impulso parece estar, pero ¿por qué el freno está tan puesto? Porque el freno está en las personas. Porque debemos, el momento en que todos entendamos, todos los funcionarios públicos y la sociedad, que debe haber un cambio y que ese cambio no significa una pérdida de su condición de permanencia en su puesto, sino que significa que esto va a ser mejor para el Estado, que va a ser mejor para el país, eso va a cambiar. Vuelvo a repetir, yo no creo que sea un fracaso rotundo de los gobiernos frente amplistas. Yo creo que es un compromiso que va más allá de una fuerza política, sea el Frente Amplio, sea cualquier otro partido, que involucra a la gente. Y cuando involucra a la gente, el abordaje es distinto, porque, vuelvo a repetir, hay que cambiar su si se me permite la figura, hay que cambiar el chip. Y cambiar el chip no es sencillo. No es sencillo en este país, como no es sencillo en muchos países. Para usted, ¿cuál sería el modelo de país? Porque cuando entrevisto educadores dicen tal modelo, cuando entrevisto médicos dicen tal modelo, cuando entrevisto... Para usted, ¿qué país significa un modelo de gestión? ¿Qué pregunta? Porque yo tendría que repreguntarle ¿en qué aspecto? En realidad es una opinión... ¿Del cual estamos hablando? Es una opinión personal mía, ¿no? A mí en general no me gustan los modelos. A mí me parece bien ver lo que está sucediendo en otros países, sobre todo
particularmente en esta cuestión que usted me está relacionando en cuanto al cómo funciona el Estado como funcionarios públicos, se pueden buscar modelos, pero el modelo no es un calco a lo que podemos aplicar. Específicamente en esta relación, yo creo que algunos países sí lo han logrado, pero con claras desventajas en cuanto a la protección del trabajador. Hoy por hoy yo creo que es innegable que es un avance, que es garantizar derechos, que exista negociación colectiva en este país. Y en este país existe negociación colectiva. En otros países que de repente pueden haber una productividad mayor de los funcionarios públicos, no sé si los derechos de los trabajadores están garantizados. Entonces, no es una pregunta sencilla de contestar. Si usted me pregunta específicamente por este tema, tengo que decirle que tendría que estudiar muchísimo, pero además no solo ver ese aspecto, ver todo el conjunto en cuanto se refiere a la calidad del trabajador. Esta administración está abocada, con resistencias también, a lograr cambios en la gestión y está priorizando justamente el tema gestión. ¿Cuáles son para usted las características que usted tiene o que debe tener un gestor? Usted sabe que cuando nosotros recibimos los lineamientos de la nueva forma de gestionar las empresas públicas, porque de verdad son un patrimonio del país y que por lo tanto la gestión en cuanto a los gastos públicos, que son de todos, es importantísimo. Cuando fuimos a la presentación de los indicadores y de la forma de gestionar, nosotros gratamente sentimos la alegría de confirmar que lo que nosotros veníamos haciendo hace 5 años atrás era lo que estaba proponiendo este gobierno. Lo básico de una gestión es saber cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y cuáles son las necesidades de inversión. Pero además, principalmente, tener una estrategia, delinear una estrategia de acción y controlar resultados permanentemente, rigurosamente, porque ahí uno va definiendo si las acciones que uno está realizando, si las líneas de trabajo que uno está realizando, en el caso de Correo Uruguayo, si las líneas de negocio y las decisiones financieras que estamos tomando están dando resultado o no, y ahí corregir en el menor tiempo posible. Entonces, eso que plantea el nuevo gobierno de la administración Vázquez, la nueva gobierno de administración Vázquez, nosotros ya lo venimos haciendo. Entonces, para nosotros es una gran sorpresa, una de tantas, que confirma que se puede gestionar una empresa pública de forma absolutamente responsable, teniendo herramientas de gestión, que lo más importante es el control y ver qué resultados se van obteniendo o no. ¿Cuánto cambió el Correo desde su vicepresidencia y con el periodo actual? ¿Cuánto cambió el Correo en estos años? Usted diría que en este momento de la gestión, de 1 a 10, ¿cuánto ha mejorado, si mejoró? Yo creo que es indudable que ha mejorado, no lo digo con total franqueza, porque hay elementos que son claros y que dan cuenta de esta mejora. El aspecto más significativo, pues yo creo que es importante recalcar nuevamente, nuestra responsabilidad como directorios o funcionarios públicos es cuidar los bienes públicos. Entonces, yo creo que el mayor logro y que da cuenta de esa mejora es que nosotros aumentamos los ingresos en el periodo 2008-2014 en un 57%. Y los gastos aumentaron el 19%. Eso significa claramente que esa brecha que existía en el Correo, de que se gastaba mucho más de lo que se vendía, somos una empresa, ha funcionado. Y eso es parte de una política, de un cambio de política comercial y de un cambio también de gestionar nuestros objetivos de cuenta y saber exactamente en qué lugar y qué productos debíamos ofrecer a la población. Un aspecto importante, y vuelvo a su pregunta, Sonia, es que no tenemos que olvidar que el Correo Uruguayo, que la empresa postal uruguaya, tiene la obligación de estar presente en localidades de 500 habitantes, de más de 500 habitantes. Signifique lo que tenga en cuenta lo que significa el gasto
para la empresa pública, y que nosotros estemos logrando esos resultados significan un compromiso importante y que las medidas que estamos tomando son significativas. En primer lugar, entonces, los resultados financieros y contables de la empresa son muy buenos. Eso ha derivado en una confianza en el sistema financiero, en los organismos de contralor, tanto la OPP como el Ministerio de Economías y Finanzas, que nos ha permitido en conjunto ir controlando también ese presupuesto, y esa confianza ha generado, fíjese usted la importancia de tener las cuentas claras, ha generado que, por ejemplo, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, va a invertir en el correo 12 millones de dólares, que es una cifra histórica para una empresa postal. Permítame dos preguntas finales. La primera, ¿cuál es su objetivo? Tendrá más de uno, pero ¿cuál es el objetivo que quiere destacar usted esta noche para el correo? Nosotros nos proponemos y seguimos proponiéndonos llegar a ser una empresa autosustentable, que es un trabajo, somos muy conscientes, es un trabajo difícil, titánico, pero vamos a seguir insistiendo hasta el último día y dejando el último aliento. Pero en el corto y mediano plazo, uno de los sueños que yo creo que es importante que podamos lograr es finalmente construir la planta logística postal en Pando, porque eso va a significar que efectivamente la empresa pública se va a convertir en la mayor empresa logística del Estado, en un país que está francamente en desarrollo, con la aplicación de tecnologías, tener una planta con toda la tecnología avanzada, con niveles de calidad. Yo creo que para que el día que se concrete esa inauguración, yo creo que un poquito el corazón va a estar satisfecho. ¿Por qué cree usted? Yo hago la afirmación, yo hago la afirmación. ¿Por qué cree usted que esta sociedad es tan discriminatoria con las mujeres? Alcanza con ver los poquísimos lugares de poder que las mismas tienen y tan violenta con las mujeres. Qué triste momento que estamos viviendo, ¿no? Qué triste, sobre todo en relación a la violencia contra la mujer, es algo que nos duele profundamente. Pero estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación que usted hace. Es visible que las mujeres no estamos en cargos de decisión. Se tiene que dar un cambio sin lugar a dudas. Yo tengo una particularidad, Sonia, es que yo además de ser mujer soy negra, y que además de ser mujer y negra soy relativamente joven al menos para este país. En ese sentido yo soy una guerrera. No existe barrera que me pueda detener, porque además yo creo que humildemente se me ha elegido este trabajo no por mi condición de mujer y tampoco por mi condición de afrodescendiente. Yo he trabajado muchísimo en el correo. Yo empecé de ser una etiquetadora a pasar por todos los niveles con un compromiso y un amor que realmente no lo puedo negar, y fue en base a ese trabajo que tuve el honor, la sorpresa también, ¿no? Pero el honor de que me designaran a hacer cargo de una empresa que para mí significa mucho y que para mis compañeros postales también. Resumiendo y un poco para sintetizar la idea que te quiero decir, hay que hacer mucho por la equidad de género en este país. Desde mi punto de vista personal, yo quiero luchar, no quiero que me den absolutamente nada, porque sé que soy capaz y sé que hay muchísimas mujeres capaces en este país. Le doy un claro ejemplo. El Correo Uruguayo tiene a la vicepresidenta mujer, es una abogada que también es funcionaria postal, con una larga trayectoria en el correo, mujer. La secretaria general es una mujer, una abogada con también una trayectoria comprobada y muy eficiente. Y gerente general, una ingeniera, mujer, también del Correo Uruguayo. Aquí no estamos señalando, o sea que aquí verdaderamente hay una equidad de género al más alto nivel jerárquico de la empresa, pero son personas también que se ganaron su lugar, y eso es importante, hay que ganarse su lugar, no hay que perder batallas, hay que ganar la guerra también. Ha sido un gusto. El placer ha sido mío. Como invitación, el miércoles próximo, 22 horas, nos reencontramos.